Continuamos ahora con inecuaciones con valor absoluto. Bueno, recordemos que en la recta de números reales, el valor absoluto de A es igual a la distancia que hay del origen al punto cuya coordenada es ese número real A, ¿sí? Por ejemplo, existen dos puntos cuya distancia al origen, al 0, es 4 unidades. Esos dos números son el menos 4 y el 4. Por lo tanto, la ecuación valor absoluto de x igual a 4 representa justamente esa situación, ¿sí? Y tiene por solución a los dos valores que están a distancia 4 del origen, del 0. Pero si pensamos en números reales que están a una distancia de 0 que sea menor que 4, entonces esto cambiará, ¿sí? Porque la distancia debe ser ahora menor a 4. ¿Está bien? Así que en lugar de poner igual, vamos a poner valor absoluto de x menor que 4. ¿Cómo resolvemos la inecuación valor absoluto de x menor o igual que 4? Bueno, buscamos todos los números reales, ¿sí?, cuya coordenada esté a una distancia menor, a una distancia al 0 menor a 4 unidades. Fíjense en que aquí, por ejemplo, el menos 2 está a una distancia menor a 4 unidades del 0. El número real 3.5 está también a una distancia menor de una distancia del 0 menor que 4. ¿Se ve? Entonces son infinitos los números reales que verifican esa condición. La condición de estar a una distancia menor a 4 unidades del origen o del 0. Bien. Entonces cualquier x que está entre menos 4 y 4 satisface esta condición y en consecuencia el conjunto solución van a ser todos los x que están entre menos 4 y 4, que lo expresamos de esta manera. ¿Sí? Bien, es decir, todos los x que están en el intervalo menos 4, 4. Y aquí fíjense en que estamos utilizando paréntesis porque estamos diciendo a una distancia menor estricta a 4, ¿sí? No 4 específicamente, sino menor. Ahora, si pensamos en números reales cuya distancia 0 sea mayor a 3, bueno, en ese caso, la inecuación valor absoluto de x mayor a 3 representa esa situación. ¿Está bien? Ahora, para resolverla, buscamos todos los valores reales cuya coordenada esté a una distancia mayor a 3. Fíjense en que si considero un número real que esté en este sector donde estoy indicando con el cursor, bueno, la distancia de ese número real al 0 será menor a 3. ¿Está bien? Entonces, los números reales que cumplen con esa propiedad, estar a una distancia mayor a 3, se encuentran o bien en esta región o bien en esta otra región. ¿Sí? Por lo tanto, concluimos que cualquier x que sea menor que menos 3 o mayor que 3 satisface la condición valor absoluto de x mayor que 3. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto de soluciones consiste en todos los números reales que cumplen con cualquiera de estas dos condiciones. ¿Está bien? Fíjense en que aquí tengo una disyunción entre estas dos inecuaciones. ¿Está bien? Es decir, todos los x que están que pertenecen al intervalo menos infinito menos 3 o 3 más infinito. Bueno, esto también lo podemos expresar como la unión de estos dos conjuntos. Bien, bueno, con estos últimos dos ejemplos podemos formalizar
la siguiente proposición. Se cumplen las siguientes equivalencias. El valor absoluto, si el valor absoluto de x es menor que un real a, ¿sí? Eso es si, solo si x se encuentra entre a y menos a. ¿Está bien? Mientras que si el valor absoluto de x es mayor que a, eso ocurre si, solo si x es menor que menos a o x es mayor que a, ¿sí? Y aquí tenemos que considerar que a siempre será un número real positivo. De 1 y 2 podemos decir que esto también es válido si se consideran los signos, los símbolos menor o igual o mayor o igual en lugar de los utilizados al enunciar la proposición. Bueno, vamos a resolver ahora la inecuación valor absoluto de 3x menos 7 menor que 1 y luego graficaremos el conjunto solución. Para resolver esta inecuación podemos aplicar la propiedad que teníamos enunciada arriba, ¿sí? Fíjense en que podemos aplicar la propiedad 1. ¿Está bien? Bien. Y por propiedad 1, si el valor absoluto es menor que 1, entonces esto está entre el opuesto de 1 y 1. ¿Está bien? Bien, y luego lo que haremos es aislar x en el miembro del medio, aplicando las distintas propiedades que ya hemos enunciado anteriormente, ¿sí? En este caso aplicamos la propiedad consistente de la suma, sumamos en todos los miembros el opuesto de menos 7, es decir, 7, ¿sí? Y luego multiplicamos en todos los miembros por el recíproco de 3. Bueno, el recíproco de 3 es un tercio, que es un número positivo, ¿sí? Entonces aplicamos la propiedad consistente del producto, pero para ese caso particular, ¿sí? De estas operaciones obtenemos que en el primer miembro el producto de estos dos números es 2, en el miembro del medio el producto, bueno, conmutando, asociando y aplicando propiedades obtenemos que es x, y en el último miembro tenemos que es 8 tercios, ¿sí? Las soluciones son todos los números reales que están entre 2 y 8 tercios, ¿sí? Por lo tanto, los números reales en el intervalo abierto, menos 2, 8 tercios. Bien. Otro ejemplo, y en este caso tenemos el valor absoluto de 4 menos 1 medio x es mayor o igual que 7. Bueno, para este caso podemos aplicar el segundo inciso de la proposición, ¿está bien?, enunciada. ¿Y qué es lo que podemos decir? Bueno, si el valor absoluto era mayor o igual que 7, entonces el real 4 menos 1 medio x será menor o igual que el opuesto de 7, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? O será mayor o igual a 7. Cualquiera de esas dos posibilidades. ¿Está bien? Fíjense en que obtenemos aquí la disyunción entre estas dos inecuaciones, y lo que haremos es aislar x en uno de los miembros para obtener una inecuación cuyas soluciones sean evidentes, obviamente aplicando las propiedades que correspondan. Lo vamos haciendo de manera paralela en cada una de estas inecuaciones. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, acá hay un error de tipeo, vamos a sumar el opuesto de 4.
el opuesto de 4 es 4, no 44 como quedó registrado aquí. Bueno, es solamente 4, ¿sí? Y sumamos en todos los miembros. Estoy aplicando la propiedad consistente de la suma, ¿sí? Bien. Y en esta otra propiedad hacemos lo mismo, sumamos el opuesto de 4, ¿está bien? Bueno, haciendo las cuentas obtenemos que esto es igual a menos 1/2 x en el primer miembro, menor o igual que menos 11, y de la segunda inecuación obtenemos que es menos 1/2 x mayor que 3. ¿Está bien? Bueno, finalmente para despejar x tendríamos que multiplicar por el recíproco del real menos 1/2. ¿Está bien? El recíproco de este número real es menos 2, un número negativo, ¿sí? Entonces aplicamos la propiedad consistente del producto que invierte el sentido de la desigualdad. Bueno, lo mismo ocurre con esta otra inecuación, ¿cierto? Bien, de la primera, y haciendo las cuentas, obtenemos que x es mayor o igual a 22, y en la segunda obtenemos que x es menor o igual a menos 6. Fíjense en que podemos a esta disyunción expresarla de manera equivalente de esta manera. ¿Está bien? Entonces tenemos que los que verifican esta inecuación son los x menores o iguales que menos 6 o los x mayores que 22. Claramente aquí se puede observar quiénes van a ser las soluciones, los números reales que cumplan con cualquiera de estas dos propiedades, ¿sí? Y entonces eso nos permite escribir quién es el conjunto solución de la inecuación que teníamos dada al principio. El conjunto solución, en consecuencia, será la unión de el intervalo menos infinito menos 6, unión el intervalo 22 más infinito. Gráficamente obtenemos esta región coloreada. ¿Está bien? Fíjense en todos los números reales menores que menos 6 y los mayores a 22, considerando el menos 6 y el 22 para cada una de las inecuaciones que teníamos en los pasos anteriores. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora debemos resolver la inecuación 3x menos 4 menor o igual que 0 y graficar el conjunto solución. Bueno, fíjense en que en este caso dice que el valor absoluto de esta expresión sea menor o igual que 0. Bueno, nosotros sabemos que por la definición de valor absoluto siempre es un número positivo o 0, nunca un número negativo, que es lo que expresa esta inecuación. ¿Está bien? En todo caso, los únicos valores que van a satisfacer esa inecuación van a ser aquellos para los cuales el valor absoluto de 3x menos 4 sea igual a 0. ¿Está bien? Porque no podría ser nunca menor que 0 por la definición de valor absoluto. Entonces, de esta inecuación pasamos a esta ecuación haciendo las deducciones anteriores y por lo tanto, para que el valor absoluto de 3x menos 4 sea igual a 0, debe ocurrir que 3x menos 4 es igual a 0 y en consecuencia x igual a 4 tercios, que es el conjunto solución. ¿Está bien? Si tuviéramos que graficar este conjunto solución, en la recta real marcaríamos un único punto, el 4 tercios, el de coordenadas 4 tercios. Bien, pasamos ahora a las inecuaciones cuadráticas, ¿sí? Cualquier inecuación que se pueda expresar de esta manera, ax cuadrado
más bx más c menor que 0, con a, b y c números reales y a distintos de 0, se denomina inecuación cuadrática, ¿sí? Y esto es válido para cualquiera de los símbolos de desigualdad. En este caso lo estamos definiendo para el signo menor, pero aclaramos, es válido para cualquiera de los otros símbolos, ¿sí? Y el dominio de estas inecuaciones es el conjunto de los números reales. Bien, estos dos ejemplos son ejemplos justamente de inecuaciones cuadráticas que, bueno, pueden ser expresadas en esta forma, ¿está bien? E inclusive pueden ser expresadas en la forma factorizada de estas expresiones cuadráticas, ¿está bien? Que es lo que hemos visto en este mismo tema, pero en una clase anterior. Si las expresamos factorizadas, esta primera inecuación y la segunda son respectivamente equivalentes a las que tenemos enunciadas aquí. Bien, para resolver inecuaciones cuadráticas vamos a requerir de propiedades de los números reales, específicamente de propiedades de los signos. Bien, tenemos entonces esta proposición. Sean a y b números reales, se cumplen las siguientes propiedades. El producto de dos números reales es positivo, entonces los dos números tienen el mismo signo, es decir, si el producto es mayor o igual que 0, eso ocurre si, solo si a y b tienen igual signo, es decir, si ambos son positivos o ambos son negativos. Y el producto de dos números reales es negativo, entonces los dos números reales tienen signos opuestos. ¿Está bien? Fíjense en que en este caso, si el producto es negativo, entonces a y b tienen signos opuestos, es decir, uno es positivo y el otro negativo, o de manera viceversa, a negativo, b positivo. Bien, y ahora vamos a resolver una inecuación cuadrática y vamos a graficar su conjunto solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, dada la inecuación, es necesario llevarla a la forma donde uno de los miembros está igualado a 0. Y además expresarla en la forma factorizada, ¿sí? Es decir, debemos expresarla de esta manera, ¿sí? Luego vamos a determinar, bueno, en este caso el símbolo de desigualdad es el menor, es el mayor. Entonces tenemos que determinar en qué casos el producto de estos dos factores resulta positivo, como lo indica el signo, ¿sí? Y nosotros sabemos que va a resultar positivo si ambos son positivos o ambos factores son negativos. ¿Está bien? Y una manera de hacer ese análisis es construyendo una tabla o un diagrama de los signos de la siguiente manera. Bueno, miren, en las columnas de la tabla lo que vamos a escribir es lo siguiente. En la primera columna los distintos factores, ¿está bien?, de la expresión. Bueno, yo aquí tengo el factor x más 3 y el factor x menos 1, ¿está bien? Y aquí vamos a obtener el signo del producto de estos dos factores. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta en qué casos esto se anula, ¿sí? A esos valores nosotros vamos a llamarlos puntos críticos. ¿En qué caso cada uno de estos factores es igual a 0? Bueno, este primer factor es igual a 0 para el valor x igual a menos 3, ¿está bien? Y este otro factor es igual a 0
cuando x es igual a 1. Por lo tanto, menos 3 y 1 son los llamados puntos críticos, que van a ser los que van a dividir en definitiva esta tabla, ¿sí? Aquí podríamos agregar el menos 3, ponemos aquí menos 3, ¿sí? Y el otro valor o punto crítico es el 1. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces tenemos en la recta real dividido los intervalos sobre los cuales vamos a hacer el análisis de los signos. El menos 3 va a limitar el primer intervalo, o sea, recorriendo de izquierda a derecha, los números reales que van desde menos infinito hasta menos 3. ¿Está bien? Luego va a estar este otro intervalo que es el que contiene a los números reales que están entre menos 3 y 3. Y finalmente los números reales que son mayores que 1, que están en el intervalo 1 más infinito. Bien, en cada uno de estos intervalos lo que vamos a hacer es analizar el signo de cada uno de estos factores. Y para hacer eso basta con tomar un número real, que es un punto de prueba, podríamos decirlo así, para determinar el signo del factor, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo podría considerar cualquier valor que sea menor que menos 3, por ejemplo, menos 4. Si yo reemplazo menos 4 en x, ¿está bien? ¿Qué es lo que obtenemos? Menos 4 más 3, eso es menos 1. En este caso, este factor toma un valor negativo. Por eso es que aquí, ponemos un signo menos. ¿Qué número tengo que elegir en el intervalo menos infinito menos 3? Cualquier número real puede ser elegido para analizar el signo del factor en ese intervalo. ¿Queda claro? Bien. Y el mismo valor puedo considerarlo para analizar el signo de este otro factor. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí menos 4 menos 1, menos 4 menos 1, eso es menos 5, es decir, obtengo un número negativo. Por eso es que aquí en la tabla registramos con el signo menos. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que aquí ya puedo obtener el signo que tiene el producto de estos dos factores en el intervalo menos infinito menos 3, ya que menos por menos es más, ¿sí? Ambos toman valores negativos, por lo tanto su producto será positivo. ¿Se ve? Y lo mismo que hicimos aquí lo vamos haciendo en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, aquí podríamos tomar como valor de prueba el 0, ¿sí? Que es un número que está entre menos 3 y 1. Si reemplazo 0 más 3 es 3, o sea que aquí el factor x más 3 toma un valor positivo. Por ese motivo registramos aquí con signo positivo, ¿sí? Y considero el mismo valor para analizar el signo del segundo factor. 0 menos 1 es menos 1, o sea que este factor toma un valor negativo en el intervalo menos 3, 1. Por lo tanto, el producto de estos dos factores tendrá signo igual al producto de estos, ¿no? Más por menos, menos, y ese será el signo del producto de estos dos, ¿sí? Y lo mismo en el intervalo que sigue. Para este intervalo puedo considerar el valor de prueba 2. 2 más 3, 5 es positivo, ¿sí? Y 2 menos 1 es 1, también positivo. Por lo tanto, el producto será positivo, ¿sí? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que esta expresión, el producto de estos dos factores, es mayor que 0 en el caso, ¿sí? En el intervalo que va desde menos
infinito a menos 3, o en el intervalo que va desde 1 a más infinito, ¿sí? Por lo tanto, eso nos permite obtener el conjunto solución de la inecuación. Bueno, aquí fíjense en que tenemos el análisis que habíamos hecho anteriormente, ¿está bien? Pero considerando valores de prueba, para el primer intervalo el menos 10, para el intervalo menos 3, 1, el valor de prueba es el 0, y para el intervalo 1 más infinito el valor de prueba considerado fue el 2. Finalmente, podemos determinar el conjunto solución. Vimos que el producto de estos dos factores resulta mayor o igual que 0 en el intervalo menos infinito menos 3, o bien en el intervalo 1 más infinito, ¿sí? Además, fíjense que cuando x toma el valor 3, si x toma el valor 3, o el valor menos 3 o el valor 1, el producto de estos dos se anula, porque eran los valores que hacían 0 cada uno de esos factores lineales. ¿Me explico? Entonces, reemplazando cualquiera de esos dos valores, no vamos a obtener que el producto sea mayor estricto que 0, sino igual a 0. Por lo tanto, ni menos 3 ni 1 está contemplado en las soluciones. Así que el conjunto solución lo vamos a escribir como la unión de estos dos intervalos, menos infinito menos 3, 1 más infinito. Cualquier número real que esté en esa región es solución de la inecuación dada.